En este video hablaremos acerca del teorema de Pitágoras. Iniciemos definiendo lo que es un teorema. Un teorema es una proposición demostrable lógicamente y que se construye a partir de axiomas, postulados u otras proposiciones ya demostradas. Se compone por dos elementos, hipótesis y tesis. La hipótesis son los supuestos que deben cumplirse para que se pueda aplicar la tesis. Y la tesis muestra la conclusión derivada del cumplimiento de la hipótesis. Dicho lo anterior, tenemos que el teorema de Pitágoras nos indica que en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Observemos que la hipótesis en este caso es que contamos con un triángulo rectángulo, lo que significa que si tenemos un triángulo que no sea rectángulo, es decir, un triángulo oblicuángulo, no podremos aplicar este teorema. Recordemos, además, que en todo triángulo rectángulo, el lado más largo que presenta se conoce como hipotenusa. Dicho de otra forma, o visto de otra manera, el lado que se opone al ángulo de 90 grados se le llama hipotenusa. Los otros dos lados se les conoce como catetos. En este caso, para hacer diferencia entre ellos, fueron etiquetados con un número. Al cateto horizontal se le llamó cateto 1 y al cateto vertical cateto 2, aunque esto es indistinto. Ahora, el teorema de Pitágoras nos indica que si contamos con esta hipótesis, entonces se debe cumplir la siguiente igualdad. La hipotenusa elevada al cuadrado debe ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Veamos ahora los corolarios del teorema de Pitágoras, recordando que un corolario es una regla que se deriva de un teorema. En este caso, el primer corolario de Pitágoras nos dice que en todo triángulo rectángulo, la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Y el segundo corolario nos indica que en todo triángulo rectángulo, cualquier cateto es igual a la raíz cuadrada de la diferencia del cuadrado de la hipotenusa y el cuadrado del otro cateto. Es decir, como podemos observar, el primer corolario me sirve para calcular la hipotenusa y el segundo corolario es útil para calcular cualquier cateto. Debemos identificar las siguientes observaciones para los corolarios. En el caso del corolario 1, va a ser útil para calcular la hipotenusa. En el caso del corolario 2, va a ser de utilidad cuando necesitemos calcular un cateto. Por otro lado, el corolario 1 muestra que se deben elevar al cuadrado los catetos. Y el corolario 2 muestra que se deben elevar al cuadrado la hipotenusa y el otro cateto. Es decir, siempre en nuestra figura los dos lados conocidos debemos elevarlos al cuadrado. Ahora, en el caso del corolario 1, pide que se sumen los cuadrados obtenidos en el paso anterior. Observen. Entonces, si quiero la hipotenusa, voy a elevar al cuadrado los lados conocidos y los voy a sumar. Y en el caso del corolario 2, si quiero un cateto, voy a elevar los lados conocidos al cuadrado y los voy a restar de la siguiente manera. Al mayor, al mayor valor, le voy a restar el menor. Finalmente, en ambos corolarios podemos observar que se solicita que se extraiga la raíz cuadrada del resultado en el paso anterior. Veamos los siguientes ejemplos. En este caso se nos pide calcular la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos catetos son 15 y 20. Es decir, en este caso conocemos los catetos y necesitamos la hipotenusa. Como primer paso en todos los problemas que resolvamos del teorema de Pitágoras,
debemos realizar la figura que nos indica justamente el enunciado del problema. En este caso, la figura obtenida es la siguiente. Tenemos un triángulo rectángulo donde ambos catetos son conocidos. Uno mide 15, el otro 20. No nos indican las unidades, por esa razón así se queda. Y desconocemos la hipotenusa. Para aplicar, en este caso, los corolarios, recordemos que hay dos casos. El corolario 1 me permite calcular la hipotenusa de un triángulo rectángulo donde conozco los dos catetos. Y el corolario 2 me permite calcular un cateto cuando conozco la hipotenusa y el otro cateto del triángulo. En este caso usaremos el corolario 1 porque lo que necesitamos es justamente conocer la hipotenusa. Recordemos, además, que el corolario, de hecho, ambos corolarios nos indican que tenemos que elevar al cuadrado los dos lados conocidos. Entonces, hay que elevar al cuadrado, en este caso, el 20 y el 15. 20 al cuadrado es 400 y 15 al cuadrado es 225. Ahora, esos cuadrados, esos valores que acabamos de obtener, vamos a colocarlos en una pequeña lista para realizar una operación. Recuerden que necesitamos hacer una suma o una resta. En el corolario 1 se nos pide una suma y en el corolario 2 se nos pide una resta. Es decir, cuando necesitamos calcular la hipotenusa vamos a sumar y cuando calculemos un cateto vamos a restar. Siempre al mayor le vamos a quitar el menor valor. Muy bien, coloquemos los valores 400 y 225 en una lista, como se ve aquí. Ahora, observamos que el problema lo que pide es justamente la hipotenusa. Por tal razón, debemos realizar una suma. 400 más 225 son 625. Y como último paso, se pide que se extraiga la raíz cuadrada de ese resultado obtenido. Es decir, vamos a calcular la raíz cuadrada de 625. Y ese valor será justamente la hipotenusa que estamos buscando. En este caso, dado que la raíz de 625 es 25, tendremos finalmente que la hipotenusa tiene un valor de 25. Analicemos otro ejemplo. En este caso se nos pide calcular el cateto de un triángulo rectángulo cuya hipotenusa mide 15 y el otro cateto mide 12. No nos indican qué unidades son, así que no necesitamos meternos por el momento en ese problema. Muy bien, recordemos que lo primero que hay que realizar es la figura con los datos que nos proporciona el problema. En este caso, el triángulo nos queda de la siguiente forma. Tenemos un triángulo rectángulo donde la hipotenusa vale 15, un cateto vale 12 y tenemos un cateto desconocido. No importa dónde lo coloquemos en realidad, porque como no sabemos el valor, pues no tendremos idea de entrada si hablamos de el cateto más pequeño o el cateto mayor. Muy bien. Ahora, en este caso, como se solicita que se calcule un cateto, vamos a usar el segundo corolario. Recuerden que el corolario me indica que tengo que elevar al cuadrado inicialmente los valores conocidos. Es decir, voy a calcular 15 al cuadrado, que es 225, y 12 al cuadrado, que es 144. Ahora, nuevamente coloco dichos cuadrados en una lista porque recuerden, tengo que realizar o bien una suma o bien una resta. En este caso observamos que el mayor es 15
y su cuadrado es 225 y el menor es 12, cuyo cuadrado es 144. Por esa razón, colocamos la lista como se ve aquí. Primero el 225 y después el 144. Ahora, como el problema me pide calcular un cateto, entonces recordamos que el corolario 2 me indica que debo hacer una resta. Así, 225 menos 144 nos dan como resultado 81. Finalmente, se nos indica que tenemos que extraer la raíz cuadrada de 81 y ese valor será justamente el cateto buscado. Es decir, el cateto 1 tiene un valor, tiene una longitud de 9 unidades. Resolvamos ahora de una manera más rápida, más ágil, este par de problemas. En el primer caso podemos observar que tenemos un triángulo rectángulo en el cual se desconoce un cateto. Y en el segundo caso tenemos un triángulo rectángulo donde desconocemos la hipotenusa. Es decir, en el primer caso vamos a aplicar el corolario 2 y en el segundo caso vamos a aplicar el primer corolario. Muy bien, recordemos que tenemos que elevar al cuadrado ambos lados conocidos. 10 al cuadrado es 100 y 7 al cuadrado es 49 y debemos realizar para el segundo corolario una resta entre el mayor valor y el menor valor. En este caso, el cuadrado de 10 es 100, es el número mayor y el cuadrado de 7 es 49. Realicemos ahora la resta, obteniendo como resultado 51. 100 menos 49 es 51. Y finalmente extraemos la raíz cuadrada de 51, la cual corresponde al valor de x. Por tanto, x tiene una longitud aproximada de 7.141428.429. Para el segundo triángulo, vamos a utilizar el primer corolario, dado que desconocemos la hipotenusa. Podemos observarlo aquí, es el lado más largo del triángulo o bien el lado que se opone al ángulo de 90 grados. Muy bien, nuevamente tenemos que elevar los dos lados conocidos al cuadrado. Tenemos que 1 al cuadrado es 1 para este cateto y para este cateto 1 al cuadrado es 1. Como necesitamos conocer la hipotenusa, recordaremos que según el primer corolario de Pitágoras tenemos que realizar una suma. 1 más 1 es 2. Y finalmente extraemos la raíz cuadrada a dicho valor, obteniendo que x es la raíz cuadrada de 2, es decir, x tiene un valor aproximado de 1.41421356.2. Veamos ahora la aplicación del teorema de Pitágoras a un problema contextualizado. El problema nos dice que un pintor coloca una escalera sobre una pared, como se muestra en la figura. Observen, la pared es este rectángulo gris y la escalera es esta línea azul. Se nos dice que la escalera mide 5.5 metros, como lo podemos observar en la figura, y su base se localiza a 2 metros de la pared. La base de la escalera es este punto y este punto se localiza a 2 metros de la pared. La pregunta es, ¿qué altura alcanza la escalera? Podemos observar que la altura es la distancia del piso a la parte más alta de la escalera, la cual está recargada sobre la pared.
Vamos a nombrarla como H. Muy bien. En el caso en que no se tuviera la figura, pues hay que realizarla. Pero al final de cuentas, bueno, lo que tendremos siempre en este tipo de problemas es un triángulo rectángulo. Observen que el piso es perpendicular a la pared, es decir, aquí hay un ángulo de 90 grados. Por tanto, como tenemos un triángulo rectángulo en el cual se conocen dos de sus lados y se desconoce uno, entonces procedemos a aplicar el teorema de Pitágoras, dado que se cumple su hipótesis. Recuerden, tenemos que identificar si necesitamos la hipotenusa, que en este caso sería la longitud de la escalera, o bien uno de los catetos. Podemos observar que para este problema lo que necesitamos es un cateto. Entonces, tenemos que aplicar el segundo corolario. Como ya lo hicimos anteriormente, tenemos que elevar al cuadrado los dos lados conocidos. Observamos que el que corresponde a la hipotenusa es mayor en valor que el que corresponde al cateto conocido. Entonces, al elevar al cuadrado, tendremos que realizar una resta entre el cuadrado de la hipotenusa y el cuadrado del cateto. 5.5 elevado al cuadrado es 30.25 y 2 elevado al cuadrado es 4. Reitero, como necesitamos en este caso un cateto, vamos a aplicar el segundo corolario que nos indica que debemos realizar una resta entre los valores obtenidos. 30.25 menos 4 es igual a 26.25. Y finalmente calculamos la raíz cuadrada de 26.25, obteniendo que h, la altura, es igual a la raíz cuadrada de 26.25, que nos da un valor aproximado de 5.12347538.2 o bien 5.12 metros. Con esto finalizamos este tema.